alabanza que dice en totalidad a ti. Y comencé a llorar y comencé a adorar, pero ya no lloraba del dolor, empecé a llorar de la presencia del Dios vivo. Porque muchas veces nosotros venimos al culto y no queremos ni levantar las manos. Se lo estoy diciendo yo, porque yo lo he vivido. Yo he llegado sin ganas, pero Dios es real. Sí, amén, aleluya. Yo ahí aprendí que mi Dios hay que adorarlo en medio de las circunstancias que tenemos que pasar. Y ahí yo entendí que yo estaba en ese lugar con un propósito. Y comencé a predicar en esa condición. Comencé a hablar de Cristo. Empecé a testificarle a las enfermeras que Dios tiene poder. Pero ellas no encontraban que había en mí. Qué terrible era eso. Y aquellas mujeres, mire eso cómo estaba ahí. Aquellas mujeres no hallaban qué hacer, me aplicaban una cosa, me aplicaban otra y me ponían cosas y no había nada que pudiera ayudarme. Y sabe que llegué el momento, como a las 2 o 3 semanas de estar en aquel lugar, en aquel hospital. Un día recuerdo que ese día estaba mi esposa, estaba mi hermana, que ya había venido una de mis hermanas de Houston, Texas. Y ella estaba en ese lugar. Había otro cuñado y había tres varones, que estos 3 hombres yo no los conocía. Bueno, hasta el día de hoy los he visto una sola vez. Pero, ¿sabe? Uno estaba en una esquina, otro en otra esquina y el otro estaba al lado de mi cabeza. Y los 3 intercediendo ahí. Aquellos hombres hablaban unas lenguas tan raras, tan lindas, y yo no lo podía entender. De repente yo solo sentí que algo cayó sobre mi vida. O algo fresco. Y yo comencé a mirar la máquina, que se comenzaba esa línea. Si ves esa línea que monitorea el corazón, comenzó a estirarse, estirarse y estirarse, y mi vista se iba apagando. Llegué el momento que ya cerré mis ojos y solo escuché una voz que dijo la enfermera: entró en un sueño profundo. Cuando ella terminó de decir esa palabra, yo la comencé a mirar, pero no la veía con mis ojos físicos, sino que la veía de encima del hospital hacia abajo. Yo veía mi cuerpo tirado. Había salido del cuerpo. Y comencé, amados hermanos, a ver aquel panorama. Empecé a ver la cama, la familia, mi esposa llorando, que salía a la carrera a buscar a mi hermana. Pero sabe que cuando comencé a subir, empecé a subir y empecé a ascender, y cuando pasaba el primer, como una capa gris, luego una capa dorada y una capa linda de rayo, y cuando llegué a aquel lugar tan hermoso, era como un jardín, pero un jardín tan especial que nunca he visto flores en esta tierra como las que vi ahí arriba. Y yo volaba por encima de aquel lugar, un aroma tan especial, tan hermosa. Yo escuchaba una voz que me decía: es el monte de Jehová. Oh my God, cuando yo veía aquel monte, aquella hermosura, yo decía: Dios mío, tú eres real. El mundo es diferente, la vida es diferente allá. Y yo volaba por aquel lugar, pero de repente escuché una voz que me dijo: no es tu tiempo todavía. Y cuando escuché esa palabra, yo dije: no voy a morir, estoy pasando un proceso. Y ahí yo le dije al Señor: Señor, no me saques de este lugar sin que antes tú termines conmigo. ¿Sabe por qué una de las cosas que tenemos nosotros los cristianos, que nos da un dolor de cabeza, salimos corriendo a buscar la Tylenol? ¿Me equivoqué? Nos da una fiebre, corremos y empezamos a buscar qué cosa para poder calmar esa fiebre. ¿Sabe? Porque no queremos sufrir. Pero yo entendí en ese momento que yo no iba a morir. Yo sabía que Dios estaba tratando conmigo. Sí, que algo Dios quería mostrarme, algo Dios quería hacer con mi vida. Y allí yo pude entender el plan de Dios, que Dios quería hacer cosas grandes con mi vida. Y comenzaron las cosas a empeorarse. Y sabe que estando en esa condición, llegó el momento y dijo el doctor, porque allí desfilaban los dermatólogos, y nadie podía hacer nada, nadie encontraba nada. Hacían todas las clases de examen y no encontraban nada. Y dijo el doctor: no hay nada que hacer. La noticia más alentadora. Muchas veces esa noticia la escuchamos muchas veces en nosotros.
no hay nada que hacer contigo. Pero hay alguien que puede hacer algo contigo. Sí, amén. Y ese se llama Jesús. Sí, amén, aleluya. Y cuando esa gente dijeron no hay nada que hacer contigo, me dijo el doctor, aplicamos para un hospital, un especialista que está en Augusta, Georgia, que se llama Burning Center, que es un lugar de centro de quemaduras y bacterias. Esa es la especialidad de ese hospital. Y me dijeron, si ellos te reciben, te vamos a enviar. Y si no, lo sentimos mucho, pero no hay nada que hacer contigo. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos a un momento de encrucijada, ya no sabemos qué hacer. Lo único que te queda es esperar un milagro. Un milagro. Porque un milagro basta para ver la mano de Dios. Sí, amén, aleluya. Y cuando aquella situación se empeoraba y los médicos ya no hacían nada, lo único que ponían era medicina para el dolor, medicina por dolor, por 3 días. Porque estaban esperando una respuesta. A los 3 días apareció el doctor de nuevo y me dijo, aprobaron tu aplicación. Tienes un cuarto en Augusta, Georgia. Pero hay un solo problema. Que son 3 horas de camino y la medicina del dolor no se puede sacar del hospital porque es ilegal. Yo le digo, bueno, no te preocupes de eso, porque Dios de eso se va a encargar. Porque yo allí, hermano, yo allí predicaba a diestra y siniestra. Al que me llegaba a ver le predicaba de Cristo. A los doctores, a las enfermeras, a todos les predicaba de Cristo, testificando que hay un Dios de poder. Sí, amén, aleluya. Y saben que cuando me dijeron, se llegó la hora, me subieron en la ambulancia. Desde que me subieron en la ambulancia comencé a hablar con el paramédico y comencé a predicarle de Cristo. Llegamos a Augusta, Georgia y no sentimos el tiempo. Yo no necesité la medicina. Pero cuando llegamos a ese lugar fue lo más terrible. Porque nomás entré a ese hospital, me metieron a una ducha que tenían en la mera entrada del hospital y me comenzaron a sprayar con un químico por todo el cuerpo. Pero cada vez que me caía ese químico en mi piel, me arrancaba completamente la piel. Caí en pedazos, se llenó el piso de sangre, de carne muerta. Y luego con una manguera de presión aquella mujer comenzó, de cabeza a los pies. Y cuando comencé, amados hermanos, a resistir esa agua en mi espalda, mis piernas se aguadearon. Y yo le dije, ponme algo que me caigo. Me agarré de un tubo que tenía ahí y caí sentado en la silla, pero ahí se quedó toda la piel pegada. Me tiraron una camilla y se llenó de sangre, se llenó de piel. Y aquel hombre llegó, el doctor, y dice, nunca en mi vida he visto esto. Y comenzó aquel hombre a agarrarse su cabeza y dice, mañana comenzamos la cirugía. Yo no entendí de qué cirugía hablaba. Yo no tenía tumor, estaba reventado toda mi piel. No entendía. Pero sabe que me encerraron a un lugar oscuro, un lugar abandonado, a un cuarto frío. Y ahí me metieron sin que nadie me pudiera ver. Hasta las 2 horas que cada enfermera llegaba a aplicarme la medicina del dolor. Nadie entraba ahí. Pero como a las 7 o 8 de la noche yo le dije a mi esposa, le llamé y le dije, ella no había llegado todavía porque ella se quedó en Greenville todavía, haciendo unos arreglos para ella mudarse al hospital de allá. Cuando ella me contestó y le digo, amor, ya no vengas, esto se acabó. Llegas a un momento de tu vida que tú ya no encuentras la salida. Lo único que tú sientes es morirte. Y sabe que cuando yo le dije esas palabras a ella se quedó callada. Solo pujó nada más en el teléfono y colgó. Como a las 10, 11 de la noche ella apareció allá. Me encontró en una condición difícil. Me encontró en el momento más duro de mi vida. Y yo le dije, amor, ya no hubieras venido. Tú te hubieras quedado mejor con los niños, cuídalos. Porque esto ya se acabó. ¿Sabe que ese momento, hablamos toda la noche, a las 5 de la mañana llegaron los doctores a sacarme de la camilla, del cuarto. Me llevaron a un lugar que yo solo me acuerdo que vi una lámpara encima de aquel lugar, pero una lámpara grandísima. Y de ahí no me acuerdo nada más. Cuando yo desperté, estaba en esta condición así. Ahí estaba, que me habían cortado todita la piel, el 100%.
desde la cabeza hasta la planta de los pies. Toda mi piel la habían cortado. Ese hombre se tiró desde las 6 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde cortando piel. Toda mi piel. Y me metían en esa bolsa. Y estando en esa bolsa, amados hermanos, a esa bolsa me la tenían que cambiar 2 veces diarias. Una vez en la mañana y una vez en la tarde. Pero lo tremendo era que cuando me quitaban ese traje, no me ponían anestesia. Ahí lo hacían a carne viva. Cuando despegaban esa tela, aquello se inundaba de sangre. Si usted ve todo lo que se ve ahí alrededor de la cara, todo eso es sangre que se mojaba en las telas. Y ahí yo comencé a tener unas experiencias con Dios tan lindas. Porque sabe que el Señor me sacó y me tuvo en un lugar. Era como un lago, pero encima de ese lago había una cadena que daba vuelta encima del agua. Y yo veía que a mí me metían en una bolsa. Y esa bolsa la amarraban en la cadena. Y giraba la cadena por encima del agua. Las terapias que me daban en aquel lugar. Pero no era el hospital. Eso es lo tremendo, que no era el hospital. Y sabe que yo escuchaba la voz de alguien que decía, llegó Michael. Michael era el que operaba la máquina. Y escuchaba cuando Michael llegaba y ponchaba un botón y la máquina comenzaba a girar. Y girar. Eran las terapias que me daban para mi cuerpo. Yo no sabía físicamente que yo estaba en una bolsa. Pero en el lugar donde me encontraba, yo sabía que estaba en una bolsa. Y cuando llegaba, de repente decía Michael va a ir al break y apagaba la máquina y se quedaba todo en silencio. Solo escuchaba las aves, escuchaba los grillos, sentía que los peces me mordían por debajo. Estaba en un lugar lindo. Yo veía aquello que era una montaña, pero una montaña tan preciosa que nunca en mi vida la he visto. Pero sabe que cuando yo salí del hospital y comencé a indagar qué significa Michael. Y Michael significa protector del pueblo y protector tuyo. Ahora, Michael, ¿qué significa en español? Miguel. Y yo vine a caer en razón que el que operaba aquella máquina era el arcángel Miguel. Por eso es que el diablo no me podía matar. Por eso es que el diablo no podía tocar mi vida ahí en ese lugar. Porque la Biblia dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sí, amén. Porque yo, dice Jehová, Jehová, estaré contigo. Él no dice que te va a evitar de que pase el problema, pero Él va a estar contigo en el problema. Sí, amén. Bendito Dios. Eso es lo más lindo de Dios. Y sabe que cuando yo llegué al momento, hermano, que yo disfrutaba de aquel lugar. Yo disfrutaba estar en aquel lugar. Porque cuando cada día que pasaba algo nuevo sucedía. Mira cuando me quitaban el traje. Eso es cuando me quitaban el traje ese y me limpiaban y para volvérmelo a poner. Pero sabe que en ese proceso yo seguía en diferentes lugares. Había un personaje que siempre me andaba caminando. Ese personaje yo nunca lo conocí. Solo escuchaba su voz que me dirigía y me llevaba a diferentes lugares. Esta persona en una ocasión me llevó a un lugar de bacterias. Un lugar de bacterias, pero una cosa deformante. ¿Sabe que era tan deformante que los árboles tenían manos de seres humanos? Los peces tenían aletas de patos y los patos con aletas de peces. Deformación total. Y cuando yo caminaba por aquel lugar, el personaje caminaba adelante y todas las bacterias se hacían a los lados. Cuando yo pasaba hacia el otro lado, llegaba a un río, ahí comenzaba a ver algo diferente. En la línea de ese río estaba llena de papas, cosas raras. ¿Sabe que estaba llena de papas así la orilla del río? Y todos tenían manos de hombre y pies de hombre, pero no tenían rostro. Y me decía aquel personaje, mira cómo está la humanidad. Escuche bien esta iglesia porque aquí está para nosotros. Y me decía, mira cómo está la humanidad. Hay una bacteria que está terminando con la humanidad. Y una bacteria que el hombre
los doctores no la pueden identificar. ¿Y sabe cuál es la bacteria que me decía el Espíritu que estaba terminando con los hombres? El pecado. Está terminando con el ser humano. Sí, amén. Porque muchas veces para los médicos lo que pueden encontrar ellos son cosas físicas, pero hay cosas que están dentro del corazón y están terminando con el ser humano. Y cuando aquella cantidad de papas, yo caminaba y se desprendieron y comenzaron a seguirme. Yo llegaba a un cerro y estando en ese cerro, ahí había una iglesia tan linda, tan grande. Y en el altar había una silla de puro oro. De puro oro. Y había un personaje que salía de una esquina con el aspecto de un judío. Y él me decía, ¿qué necesito hacer por ti? Yo le digo, yo no necesito nada de ti. Esta gente te necesita. Y me dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo le dije, no tienes que hacer nada tú, tenemos que hacerlo todos juntos. Allí entendí que el mensaje era para la iglesia. Y sabe que cuando yo estoy terminando de decir esas palabras, yo me doy la vuelta, veo la cantidad de personas, de los mismos que se congregaban en aquel lugar, empezaron a subir al cerro. Pero ya no venían con vestiduras normales, todos venían con vestiduras de médicos. Escúchame esto, iglesia, porque nosotros como iglesia somos responsables de lo que está pasando afuera. Sí, amén. ¿O estoy equivocado? Usted y yo somos responsables de esas almas que se están perdiendo afuera. Sí, amén. Porque a usted y yo Cristo nos ha llamado. No para que rompamos bancas, no para que terminemos ropa sentaditos, sino para que vayamos a la calle llevando el mensaje de salvación, Sí, amén. el mensaje de Aleluya. cambio, para que las almas puedan ser salvas. Sí, Y amén. sabe que aquel Aleluya. personaje me decía, repárteles lo que tú tienes. Ahora, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Sí, amén. Aleluya. Si no amamos, no podemos dar amor. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos dar nada. Porque no hay nada bueno en nosotros. Sí, amén. Y cuando yo veía aquella situación, el personaje me decía y me daba unas latas de químico y me decía, dáselo. Y comenzaba a repartirle a cada uno de aquellas personas. Habían hecho unas enramaditas y allí metían los montones de papas. Ellos aplicaban el tratamiento y salían los seres humanos caminando. Y ahí yo pude entender que la iglesia está durmiendo. Sí, amén. La iglesia no está haciendo nada. Sí, amén. Porque venir a la iglesia no significa nada. Sí, amén. Venir a la iglesia es un compromiso más. Pero usted y yo tenemos que hacer cambiar, que ese mundo perverso cambie. Porque el mundo está impactando la iglesia, pero la iglesia no está impactando al mundo. Porque el diablo se ha metido dentro de la iglesia, está destruyendo los altares, está destruyendo el liderazgo está peleando, está contendiendo y el diablo se ha metido en los altares y las almas se están perdiendo afuera. Sí, amén. Porque hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Aleluya. Y el Espíritu me decía, aquellas palabras me decía, dales lo que tú tienes. Y cuando yo le seguía dando, hermano, aquello se llenó, todas aquellas papas se convirtieron en seres humanos. Y ahí yo pude entender que la iglesia necesita cambios. Sí, amén. La iglesia necesita centrarse, unirse a Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Sí, amén. Porque la iglesia se ha Aleluya. alejado de Dios. Sí, amén. Y sabe que cuando me llevaba, bendito el Señor, caminaba. Mire, esto es un video. No sé si lo podremos escuchar un poquito. Esto no significa que ya di el último grito. Porque en el momento que dé el último grito, no va a ser llanto, sino va a ser de alegría. Porque ya no voy a ir con dolor, voy a ir con salud y agradecimiento en mi corazón. Les amo. Esta ocasión. Mire, amados hermanos, yo allí pude entender muchas cosas en ese lugar. Y sabe que en esos momentos yo estaba en coma.
Y cuando yo hablaba, despertaba hablando, mi esposa me grababa. Porque como ella estaba todo el tiempo ahí, pastor, ella estaba atenta cada vez que algo sucedía. Y me comenzaba a grabar. Y ahí yo podía entender que el plan de Dios era perfecto. Sí, amén, Y aleluya. cuando el Espíritu Santo me movía, mire esto, yo quiero que escuche esto. Este es otro video más. Esto está tremendo. Tú conoces, Padre, que hemos estado caminando este desierto, que hemos estado pasando. Dios mío, para algo, Dios mío, de que algo, oh Espíritu Santo, ahora queremos profetizar. Dios mío, porque vemos las cosas reales. Dios mío, dándose a conocer, Dios mío, dándose a conocer, Padre, como este hombre de Dios, como esa mujer de Dios. Yo declaro, Espíritu Santo, gracias Jesús, cubre, Padre, nuestra vida, Señor, cubre, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe que yo allí podía entender? El Espíritu me mostraba aún personas por las cuales yo tenía que estar orando. Él me las llevaba, me ponía la foto de la persona, el nombre de la persona, por la cual yo tenía que estar intercediendo en ese momento. ¿Sabe que yo pude entender, iglesia? El Espíritu me decía, la iglesia se está perdiendo, la iglesia está adulterando, la iglesia está fornicando, y la iglesia necesita un cambio de vida. Sí, amén, aleluya. ¿Sabe? Porque ahora ya no tenemos que ir a un hotel, a un lugar abandonado para ir a acostarse con alguien, para pecar y adulterar delante de Dios. El adulterio es más allá de lo que nosotros pensamos. Una mirada, un pensamiento, ya estamos pecando delante de Dios. Sí, amén, aleluya. Y la iglesia ahora está más metida en sus pensamientos que en lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Sí, amén. Me decía, jóvenes que están pecando dentro de los altares y así están predicando, así están cantando, así están tocando y así están sirviendo. Y por eso es que la iglesia no puede prosperar. Por eso es que la iglesia no puede avanzar, porque la iglesia se ha detenido en este mundo perverso. Y tenemos que despertar, iglesia. Cuando yo veo ese video, lo que yo puedo ver es cómo Dios me mostraba cómo debe de ser una mujer de Dios y un hombre de Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes. Sí, amén, ¿Saben que en la aleluya. iglesia venimos de una forma y afuera andamos de otra forma? Así es. Aquí adentro venimos con un traje pentecostal y allá afuera andamos con un traje carnal. Ese es el estilo de la iglesia de este tiempo. Es el estilo que se está moviendo alrededor mundial. Y el Espíritu Santo me decía, tienes que llevarle este mensaje a los pastores, a la iglesia, para que podamos entender cuál es el plan de Dios. Pastores, hay que predicar este evangelio. Amén. Hay que hablarlo. Aquí no estamos para quedar bien con la gente. Sí, amén. Estamos para quedar bien con Dios. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo no me muevo por lo que yo quiero moverme? Si el Espíritu Santo, hoy en la tarde el Espíritu me administraba y me decía, tienes que dar parte de este testimonio, porque alguien necesita levantarse. Yo no iba a traer esto. Señor, yo ya tenía una palabra que Dios me había dado. Pero sabe una cosa, que cuando el Espíritu Santo te impulsa y te indica a hacer algo, tienes que hacerlo. Sí, Porque tú amén. no te mueves por ti mismo. No te mueves por quedar bien con nadie. Te mueves porque la gloria de Dios te tiene que mover. Sí, amén, Y aleluya. la iglesia se ha detenido. La iglesia, por eso la pregunta es en el Salmo 24, ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Y quién subirá a su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Sí, amén, aleluya. ¿Sabe que toda la gente hoy dice, yo soy cristiano? Y dice, no importa dónde tú vayas, somos cristianos. Déjame decirte, mi amigo, mi amada hermana, para ir al cielo tenemos que tomar requisitos. Sí, amén. Amado amigo que estás en este lugar, para ir al cielo hay que dejar el pecado. Sí, amén, Si no aleluya. dejamos el pecado, solo hay un lugar más.
Porque si no hay cielo, hay infierno. Yo quisiera decirlo algo diferente, pero no se puede. Solo hay dos lugares. Y usted y yo tenemos que entenderlo. Bendito Dios. Mira eso, ahí me habían cortado parte del labio, porque la bacteria estaba comiendo de adentro hacia afuera. Y me estaba comiendo por dentro del labio, me tuvieron que mochar un pedazo para poder rescatar algo. Bendito Dios. Pero qué lindo es nuestro Dios. Mira cuando me quitaban esas pieles, me limpiaban y me quitaban toda la piel muerta. Eso era terrible. Ahí me veo bien gordo, pero es porque estaba hinchado. Bendito el Señor. Pero sabe que Dios ahí, los doctores estaban haciéndolo, prácticamente yo era un experimento para Estados Unidos. Ahí desfilaban los doctores todos los días a las 6 de la mañana, 15, 20 doctores. De todos los doctores de todo Estados Unidos llegaban a ese lugar. Porque esa bacteria, después de que la descubrió una anciana, escuche bien esto, una anciana descubrió la bacteria que era. Tenía 50 y pico de años de trabajar en el hospital, en Estados Unidos, pero en ese hospital era la primera vez que llegaba. Y esa mujer descubrió qué clase de bacteria era. Y esa bacteria se llama Pemphigus vulgar, o sea, alguien que le ha escuchado. Esa bacteria, amados hermanos, lo raro es que esa bacteria no existe en Centroamérica ni en Norteamérica, solo en Suramérica. Solo allá existe esa bacteria en las Amazonas. Y está en la historia que la persona que han atendido en Estados Unidos solo había durado 2 semanas y le reventó el corazón. Y ellos no entienden por qué yo estoy vivo. Pero yo sí lo entiendo. Amén, aleluya. Que yo sea el Dios que le sirvo. Gloria a Dios. Cuando ellos dijeron, esto se acabó, y llamaron a mi esposa y le dijeron, ¿sabe qué? No hay nada que hacer. Ya esto ya no se puede avanzar más. Ya hicimos todo lo que pudimos. Pero ahí Dios comenzó. Había una mujer que había profetizado, una bruja. Por eso le digo, yo siempre oro por los brujos. Para que se conviertan a Cristo, se larguen del lugar. Tienen 2 opciones. Y yo lo he hablado personalmente con ellos. Y llegó una persona que practica la brujería y le digo a mi esposa, yo le digo, voy a ver al pastor morir lentamente. Porque yo vi cuando el brujo le puso un químico en su estómago para matarlo. Y eso solo lo sabía mi esposa, yo y la mujer que lo había dicho. Pero sabe que en esa condición, cuando los doctores dijeron ya no hay nada que hacer, le dijeron a mi esposa, búscate un lugar donde llevarlo a terminar los días. O nosotros estamos buscando ese cuarto. Entonces mi esposa no le quedó otra opción que llamar a toda la familia, llamar a mi hermano, él es otro pastor que está pastoreando en la ciudad de Columbia para la gloria de Dios. Llamó a mi pastor, llamó al presbítero, llamó a todos los que pudo llamar. Se reunieron y como ya era último día, dejaron que todos entraran ese día al cuarto. Hicieron un culto de poder allá adentro. Y Dios comenzó a manifestarse, Dios comenzó a moverse, bendito Dios. Aleluya. El siguiente día apareció otro hombre que nadie lo conocía, yo no lo conocía. Se congrega en una iglesia del concilio, pero nadie lo conocía. Y llega este hombre y dijo, yo traigo una palabra de parte de Jehová. Y yo quiero orar por el pastor. Mi esposa no se quiso salir, ella se quedó conmigo ahí, porque ella es la que me cuidaba. Y sabe que cuando aquel hombre comenzó a hablar y dijo, así dice Jehová, que ahora ese veneno que tienes en tu vientre desde hoy se cancela. Este hombre no sabe nada. Solo Dios lo sabía y nosotros dos con mi esposa. Y ese hombre dijo, desde hoy ese veneno que fue depositado en esa comida, ahora se cancela. Y tu piel desde hoy va a comenzar a restaurarse. Bendito Dios. Y mi esposa dijo, ¿y este hombre cómo lo sabe? Porque Dios estaba hablando. Iglesia, cuando Dios habla, Dios habla. Sí, amén, aleluya. Y ese día apareció una dermatóloga. Y como ya todos los doctores ya habían dado ya lo final, llegó una dermatóloga y ella dijo, yo tengo una opción, tengo un último chance de trabajar con él. Si ustedes me lo permiten, yo lo hago. Claro, los doctores ya dieron todo por todo. No hay opciones, yo soy un experimento. Y le dijeron, ahí lo tienes.
Y ella dijo, mañana viene un doctor y le voy a explicar qué es lo que va a hacer. Esa mujer no había aparecido jamás en ese hospital. Por primera vez llegaba. Y el siguiente día llega el doctor, a la hora que ella dijo, llegó el doctor. Otro hombre que nunca había llegado a aquel lugar. Porque Dios es misterioso. Y cuando aquel hombre entró al hospital, escogió a una mujer. Y ella le dijo, tú vas a hacer el trabajo que necesitas hacer. Sacó a esa mujer y le explicó cómo tenía que hacer 48 horas aplicando la quimo que me iba a poner. Y nadie se podía acercar al cuarto, y mi esposa menos, porque mi esposa estaba embarazada. Yo no sabía, pero mi esposa estaba embarazada en medio de ese proceso. Y sabe que cuando comenzó aquella quimo que me pusieron, pasaron las 48 horas, 2 días después, este hombre comenzó a hablar para la gloria de Dios. Porque cuando el diablo te dice te voy a matar, no es cuando él dice, sino cuando Dios lo permite. Sí, amén, Bendito aleluya. Dios. Y ahí ya comencé a restaurarme. Ahí ya comenzaron, bendito el Señor, a los médicos a sorprenderse, porque cada día que ellos llegaban me encontraban diferente. Gloria a Dios. Y algo que pasaba ahí, amados hermanos, que mis ojos estaban pegados porque la piel de los ojos se me pegó completamente. Y la gente no entiende porque cuando ellos llegaban yo los llamaba por su nombre, sin que ellos hablaran. Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Gloria a Dios. Amén. Y sabe que comenzamos a esa restauración. Mira cuando me quitaban esas telas, me quitaban la piel, me las desprendían. Bendito el Señor. Mira cómo estaba ahí. Ya estaba pesando 100 libras. 100 libras. Porque hay una manguera que la tengo en la nariz, que esa manguera estuvo ahí por 3 meses. Era mi buffet chino que tenía yo ahí. Por ahí me daban la comida. Por ahí me inducían todos los alimentos por ese cable. Pero sabe una cosa, que Dios estaba en ese lugar. Mira eso. Y por eso que los doctores no entienden, porque yo estoy vivo. Ellos dicen, no es posible que un ser humano resista tanto dolor. Amén. Pero es que el Dios que estaba conmigo tiene poder. Amén, Hay poder en aleluya. Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Mira eso cómo estaba. Esas eran mis vacaciones. Todo eso que ve en la cama, todo eso era sangre que se desprendía de mi cuerpo cuando me movía. Bendito Dios. Los médicos cuando ven eso, amados hermanos, ellos no dan estilo de vida. La única noticia que le daban a mi esposa, que no hay nada que hacer ya. No hay nada que hacer. Pero sabe que un día mi hermano se me acercó y me dijo, hermano, me dice, yo necesito que hagamos algo. Necesito que hagamos algo. Yo le dije, dime qué tenemos que hacer. Él sabía que yo me iba a morir. Todo el mundo decía que yo me iba a morir. Vino un pastor desde Haití para decirle a mi esposa, prepárate porque él se va. Dios me habló que se lo va a llevar. Le mandé un texto cuando salí del hospital y no me lo ha contestado. Porque fue una profecía falsa. Así es. Amén. Y sabe que cuando mi hermano me dice aquellas palabras, me dice, hermano, me dice, yo necesito que hagamos la confesión de fe. Yo ya era pastor. Muchas veces los líderes, servidores, gente que ya tiene años de estar en el Evangelio, no tienen el valor de reconciliarse con Dios. Así es, amén. Pensamos que ya la tenemos hecha porque ya tenemos años de ser cristianos. Todos los días necesitamos reconciliación. Sí, amén, Todos aleluya. los días necesitamos pedirle perdón a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Y sabe que yo le dije a mi hermano, amén, hagámoslo de un solo. Y comenzó él a orar y comencé yo a repetir la oración de fe, reconciliándome con Dios. Yo me reconciliaba cada 5 minutos cuando yo podía reconciliarme. En mi mente yo estaba orando, en mi mente yo le decía, Señor, ten misericordia de mí, perdóname si hay pecados ocultos, porque hay pecados que no los hemos declarado. Así es, amén. Yo le decía, perdóname mis pecados ocultos, yo me quiero salvar. Si tú me llevas, pues gloria a Dios. Y si me vas a sanar también, gloria a Dios. Y sabe que comenzamos a orar y a orar.
mi hermano salió testificando que dice que jamás en su vida me había visto orando de tal manera. Pero es que cuando yo terminé de hacer la oración de fe con mi hermano, pastor, el Espíritu me sacó a un lugar abandonado, a un edificio solo, abandonado, sucio, apestoso, sin ventana, todo roto. Y había una peste a azufre. Y cuando de repente comenzó aquel olor a acercarse, empecé a ver una cortina de humo que se aproximaba hacia mí. Y esa cortina se acercaba hasta que llegó donde yo estaba. Pero detrás de esa cortina venía un personaje. Un hombre normal, común y corriente. Muchas veces nosotros conocemos a Satanás con esa pinturita que nos han vendido. Satanás no es esa forma. Satanás es real. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Sí, amén, aleluya. Pero el Dios que tenemos es más real todavía. Sí, amén, Porque aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces cuando ese personaje venía de frente, detrás de esa cortina de humo, con un aspecto diabólico, un hombre bien parecido, bien presentado, pero diabólico. Amén. Y se me acercó. Quedamos una distancia como de un pie de distancia, pastor, cara a cara los dos, porque era como de mi estatura. Y cuando él se me quedó viendo a los ojos, yo solo lo quedé mirando a los ojos también y me dijo una palabra. Y me dijo, yo vengo por ti. Y yo soy Satanás. Que el Señor lo reprenda. Sí, amén, Y cuando aleluya. él me dijo esa palabra, yo me quedé frío, me quedé congelado. Porque no había una palabra que yo podía decir. Porque él se cruzó de brazos y me quedó enfrente así, viéndome a los ojos. Yo soy Satanás y yo vengo por ti. ¿Sabe la iglesia? Satanás te pelea hasta lo último. Así es. Él te persigue hasta matarte. ¿Sabe que él sabía que yo me había reconciliado? Él había escuchado que yo me había reconciliado, pero él estaba de persistente. Porque él es persistente. Él te busca hasta conseguirte. Y sabe una de las cosas que yo pude entender, que él te tira hasta el final a ver cómo te va a torcer tu mente para que dudes de Dios. Amén. Si tú dudas de Dios, haz cuenta que ya perdiste tu batalla. Gloria a Dios. Y yo me quedé quieto. Y yo en mi mente, todo cristiano sabe que uno en su mente tiene que interceder, orar, clamar la sangre de Cristo. Sí, amén. Pero no pasaba nada. De repente escuché una voz que me dijo, repréndelo. Y abrí mi boca y comencé a orar y a reprenderlo. Y cuando yo decía en el nombre de Jesús, el tipo así. No creas que él va a ir corriendo que menciones a Jesús. Él conoce perfectamente quién es Jesús. Él no sale corriendo que te diga, pues la sangre de Cristo tiene... Él sabe que la sangre de Cristo tiene poder. Pero no le tiene miedo. Porque Él está en su plan. Y el plan de Él es torcernos el camino para que vayamos al infierno. Así es, amén. Y comenzó aquella guerra, y aquella guerra, sabe que mis fuerzas se agotaron. Yo ya no tenía fuerza más. Sentí que mis pies se estaban aguadeando. Y yo le dije, Señor, si tú no me ayudas, este terrible me va a llevar al infierno. Escuché una voz que me dijo, repréndelo en el nombre de Jesús. Y sentí como una bola me cayó en mi cabeza y me encendió mi cuerpo. Hermano, cuando yo empecé a interceder, a clamar y a clamar, aquella cortina de humo se empezó a desprender. Porque no es con vuestra fuerza. Amén. Yo ahí entendí que no es cuando nosotros podemos, Sí, amén. no es cuando nosotros tenemos la fuerza de clamar, Sí, de interceder, aleluya. de gritar y de hacer esto y lo otro. No porque hablemos lengua, no. Es cuando el poder de Dios desciende. Sí, amén, aleluya. Cuando yo sentí aquella gloria que descendió, comencé a ver aquella cortina, cómo se empezó a mover. Hasta retroceder a aquel terrible que estaba atrás y desaparecerlo. Cuando se desapareció todo, yo levanté mis ojos al cielo y levanté mi mano y le dije, gracias Señor, porque tú me ayudaste. Gloria a Dios. Yo Sí, solo amén, vi como aleluya. una ventana se abrió en los cielos y dos manos que descendieron. Yo digo son los brazos de Jesús, porque le pude ver sus agujeros en sus manos. Pero no me tocó con sus manos, me envolvió con el borde de su vestidura, me envolvió y me llevó a su presencia. Esa ocasión, amados hermanos, marcó mi vida. ¿Sabe por qué? Cuando llegué a la presencia de Jesús, toda la atmósfera cambia.
Es algo divino, no hay una forma como podértelo explicar. Algo sobrenatural. Y yo le dije, Señor, no me dejes ir de acá, déjame contigo, quiero disfrutar mi vida contigo. Y ahí yo volví a escuchar que me dijo una vez más, no es tu tiempo todavía. Yo necesito que lleves este mensaje. Sí, amén, Yo aleluya. necesito que se lo lleves a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a la iglesia, porque me duele cómo la iglesia se está perdiendo. Y comenzó a llorar. Escuche, mi iglesia, comenzó a llorar. A Jesús le duele cuando usted peca. Amén. Sí, amén. A Jesús le duele cuando usted pelea con alguien. A Jesús le duele cuando lo rechazamos. Porque muchas veces decimos que lo rechazan con palabras, con nuestras actitudes lo rechazamos también. Sí, amén. Aleluya. Y él me decía, me duele cómo la iglesia se está perdiendo dentro de las congregaciones. Me duele cómo los pastores han engañado las iglesias. ¿Sabe? Porque se está predicando un evangelio tan aguado, tan flojo, que hay que tener el control para no dañarle los sentimientos a nadie. Cuando Dios te habla, tienes que hablar. Cuando Dios te da una palabra, tienes que hablarla, porque tienes problemas con Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y él me decía, sigue este mensaje, predícalo sin temor. ¿Sabe que desde que me comencé a predicar de nuevo, no he parado? Y no me interesa cuántas veces tengo que predicar, sigo hablando de Cristo, porque el Dios que servimos tiene poder. Sí, amén, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué? Cuando él me hablaba esas palabras, yo me quebranté. Yo le dije, Señor, tienes razón, nosotros te fallamos tantas veces. Y él me decía, me duele cómo la iglesia está adulterando, cómo la iglesia está fornicando, cómo la iglesia me está despreciando. Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero no venimos a adorar a Dios. Venimos porque tenemos una costumbre. Venimos porque no tenemos otro lugar donde ir. Pero muchas veces venimos solo la apariencia. Así Y es, la amén. iglesia tiene que entender que si tú te levantas y vienes a la casa de Dios, vienes con un propósito. Adorar al que vive y reina por Amén, los siglos de los aleluya. siglos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Y el Espíritu Santo me administraba y él me decía, tú tienes que regresar y tienes que predicar esta palabra. Aleluya. Pero mi esposa le decía, no hay forma de vida para él. Esa era mi pierna. Mira eso como estaba, eso estaba desbaratado. Esa es mi cabeza cuando comenzó a nacer pelo ya de nuevo. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Esa era la manguera por donde yo comía todos los días. 3 meses comiendo por esa manguera. Ahí me cortaban la piel. Cuando me sentaron por primera vez. Bendito Dios. Porque el Dios que servimos tiene poder. Gloria a Dios. Ese jovencito que usted ve ahí, ese muchacho estuvo en las Filipinas desde niño hasta los 20 años como misionero. Y él se vino a Estados Unidos porque todos nosotros tenemos sueños, pero el sueño de Dios es vernos trabajar para Él. Amén. ¿Sabe que él vino a sacar su carrera? Él era terapéutico, él era el que daba las terapias. Y ese día Dios lo confrontó. Ese día fue el último día que él trabajó en ese hospital. Ese día hablamos y yo le dije con mi poco inglés que sé, bendito el Señor, pero él me lo entendió. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo vine a sacar una carrera a este país. Yo vine a estudiar a este país, a superarme a este país. Él es americano, pero él estaba en las Filipinas desde niño. Pero él me dijo, ahora yo entiendo por qué Dios me trajo. Yo regreso a las Filipinas a hacer mi trabajo que Dios me puso a hacer. Ahí hay almas que me están necesitando. Ahí hay miles de personas que necesitan a una persona que les hable del Cordero. Sí, Y amén. comenzó a llorar. Aleluya. Y fue el último día que yo lo pude ver en ese hospital. Él me dijo, yo retomo mi carrera. Servirle a Cristo. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos en lo que nosotros queremos. ¿Cuántos tienen sueños? No de dormir, sino de superación.
¿verdad? Tiene sueños de superarse, ser alguien en este país, dejarle algo a sus hijos, a su familia. Pero no le vas a dejar mejor cosa que la educación en el Espíritu Santo, que la educación en la palabra. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Sabe? A mí me impactaba cuando mis hijos no estaban en el hospital, ellos estaban en la iglesia adorando. Y un día mi hijo me decía, papi, me dice, ¿cuánto me dolía ver aquella silla abandonada sola, donde te sentabas, donde estaba la persona que me motivaba, la persona que me decía que había que esforzarme? Y él lloraba en ese piano, tocando ese piano, sabiendo que tenía que adorar al Creador, y él no sabía si había la esperanza de que yo iba a salir con vida de aquel lugar. Pero sabe que Dios dice en la Biblia que honra a los que lo honran. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios Dios. tiene poder. Sí, amén. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo sabía el dolor que ellos pasaban, que ellos tenían que estar enfrente, que la gente los está mirando y que están cantando, que están adorando, pero no saben el dolor que está por dentro. Y sabe muchas veces, cuántas veces la gente critica a los hijos de los pastores, critica a los líderes, a los hijos de los líderes, porque no los educan. Son seres humanos también, Sí, amén, que cometen errores aleluya. como cualquiera de nosotros. Sí, amén, gloria a Dios. Pero nosotros muchas veces no tenemos corazón con la gente. Y el Espíritu me administraba y me decía, hay que sufrir para saber entender a los demás. Sí, amén, Bendito aleluya. Dios, por eso yo no me canso de hablar de mi Cristo. Ahí por primera vez, bendito Dios, que me ponían a comer, poniéndome una cuchara en boca de nuevo. Ahí comencé a aprender de nuevo como un niño. Bendito Jesús. Ahí me sentaron por primera vez a comer en la silla. Gloria a Dios. Esos eran mis baños. Eso era de dolor. Esa piscina tenía 100 grados de temperatura para que pudiera arrancar la piel muerta que había en mi cuerpo y pudiera lavarme. Después de que me remojaban por media hora,